Emiliano, ¿cómo estás? Franco, ¿todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, tanto tiempo. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, Y hoy, dale. Perfecto, entonces. de que nada, feliz día del padre, obviamente a toda la gente que se está jugando en este vivo, de la familia tricolor. Así es, Emiliano. La verdad que terminando un día maravilloso, de la mejor forma. Y bueno, si bien es una situación muy especial, lo importante es estar en familia, así que bueno, contento. Claro, atípico, un día atípico justamente por la pandemia, ¿no? Estar en cada uno de sus hogares y no poder estar quejando con su familia. Obviamente con algunos que otros familiares que viven en el día a día, pero con la gran familia no se puede. Así es, así es. Justamente en la semana también tuve una conversación con mi abuela y mi abuela me decía que era la primera vez que vivía una cosa así que imagínate que si uno tiene que pedir consejos, ni siquiera a sus abuelos puede porque no tuvo la experiencia esta, así que uno se va haciendo en el día a día y adaptando a todas las situaciones que ameritan, ¿no? Así que en ese sentido se disfruta y también a la vez se aprende, ¿no? ¿En qué momento de tu etapa te encontró la cuarentena? ¿Qué estabas, si justamente estabas realizando algo, proyectos, cosas cotidianas, cosas de tu vida, cosas que tuviste que cortar justamente por la pandemia? No, no, cortar en el sentido no, pero bueno, a nivel humano y profesional me encontró de una forma totalmente más madura, eh, más hecho a la vez de los años de experiencia, entonces en mi aspecto futbolístico estuve disfrutándolo al máximo porque me tocó hacer una campaña con Tristan Suárez en donde terminamos primero justo cuando se terminó la cuarentena, así que, así que teniendo la posibilidad de pelear una vez más un campeonato y eso es algo que no se da todos los días y a lo largo de los años de experiencia uno va valorando más y la realidad es que también obviamente me encontré con un grupo bárbaro en donde te daba unas ganas bárbaras de ir a entrenar todos los días y obviamente que encontrándote el fin de semana peleando por la punta del campeonato, ¿no? Así que en ese sentido era doble la satisfacción, ¿no? Justamente nombraste a Tristan Suárez y en la semana fue el ojo de la tormenta teniendo en cuenta que su presidente Granado se habló en varios medios reclamando el ascenso directo, ¿no? Porque están las distintas posturas, a Martínez Tucumán que pide algo, Atlanta también, obviamente con su justificación cada uno, pero cada uno obviamente dependiendo de lo que pase en el torneo, cada uno empieza a mostrar. Sí, sí, seguramente que tendrá su opinión y bueno, nosotros como futbolistas cumplimos lo que el hecho de ir a jugar cada partido cada fin de semana y bueno, como te digo, esta es una cuarentena y no hay una historia o un hecho pasado de que cómo se resolvió, así que como te digo de recién es todo nuevo. Me abstengo al tema de opinión porque como te digo, sigo aprendiendo en el día a día y no sé en qué pueda resolverse esto, así que me da la satisfacción de que si se dan estos temas es porque hemos peleado un campeonato y no porque hemos hecho una mala temporada, así que de alguna forma quiere decir que hemos hecho las cosas bien, así que en ese sentido me deja tranquilo. ¿Cómo va llevando ahí en cuanto a entrenamientos? No, la realidad que nosotros, bueno, obviamente que en la casa, entrenando todos los días a las 11 de la mañana, junto con el profe del club y dándonos la clase personalizada, es todos los días a las 11 de la mañana, en ese sentido nos mantenemos en forma porque obviamente que tenemos que seguir en nuestra carrera en algún momento que se reanude esto, ¿no? Entonces, la mejor forma o el arma más grande que nosotros tenemos es el hecho de mantenernos físicamente bien y al pie de la letra. Coincidís cuando se habla de que poner una fecha tentativa para el inicio del torneo, que hay que volver un mes o 2 meses antes para que los jugadores puedan entrar nuevamente al ritmo.
No, no, yo la realidad es que me propongo el hecho de entrenarme todos los días a las 11 de la mañana y los encargados o las autoridades de ese tema lo definirán, así que en ese sentido yo trato de no involucrarme y entrenarme todos los días para cuando me toque, si en un mes, en 15 días o en 6 meses, estar de la mejor forma, ¿no? Perfecto, vamos a empezar un poco a hablar de Almagro. ¿Cuándo llegaste? 2014, no, ¿cuándo llegaste? No, mejor dicho, ¿cuándo debutaste en Almagro? En Almagro debuté en el 2011, pero en el club llegué en el 2004. Así que fueron varios años en la institución y en donde estoy lleno de recuerdos y bueno, y la verdad que sí, que fueron, bueno, todos los años de inferiores, de novena hasta cuarta, y en 2011, en 2010 me sube Mario Risi al plantel profesional, y bueno, y ahí inicio lo que fue el hecho de la experiencia de estar con jugadores profesionales y bueno, el hecho de adaptarme. eh, y fue te va cambiando la cabeza totalmente lo que es inferiores, el paso de inferiores a primera división. Y bueno, y en ese sentido, la verdad que estoy muy agradecido no solo a mis compañeros, sino que a los cuerpos técnicos que fueron pasando a lo largo de los años para poder amoldarme en el sentido físico, futbolístico y sobre todo mental, que te llevan al día de mañana a pelear grandes cosas y cuando por ahí no salen, a la vez también ser fuerte de la cabeza para sobreponerse ante esas situaciones, como me pasó no solo a mí, sino al grupo de compañeros que me acompañó a lo largo de este trayecto, de esta trayectoria que tengo hace 10 años, ¿no? ¿Qué recuerdo te viene de las inferiores de que viviste, que tuviste que superar en el día a día? Y la realidad que las inferiores de Almagro, en el tiempo que yo las hice, siempre fue muy particular, todo muy precario y todo muy a pulmón. Entonces, a nivel de enseñanza, muchísimas. Entonces, cuando te encontrás con la gloria, se disfruta el doble. Y siempre sabiendo que tenés los pies sobre la tierra, porque una vez que conociste el barro, ya después lo otro no te sorprende, ¿no? Entonces, el hecho de saber siempre ser humilde, el compañerismo, yo con los chicos de la categoría 90 de Almagro, con los que hicimos inferiores, tenemos un grupo de WhatsApp en donde todos los días estamos en contacto, ¿no? Entonces, se armó un grupo enorme de mucha un grupo humano bárbaro y que somos amigos porque el jugador en la parte de la edad del adolescente es donde también se forma su personalidad y ese tipo de cosas te quedan marcados. Entonces, tuve la suerte de tener compañeros de los cuales me hice muy amigos y como te dije recién, la 90 de Almagro, seguimos en contacto, obviamente que hoy nos llenamos de mensajes con el tema del Día del Padre, porque la mayoría son papás y demás, entonces todos los días Almagro fue mi escuela. ¿La mayoría de ese grupo llegaron a primera o varios dejaron en el camino de ese grupo de WhatsApp? No, llegaron varios, fue, bueno, Adrián Pérez, Cristian Soto, Jorge Espíndola, bueno, Hernán Ruquet, que continuó, obviamente que continúa su carrera. Fueron Damián Sánchez, que a lo mejor no tuvieron muchos partidos, supieron llegar, pero bueno, el hecho de mantenerse en lo que es una primera división es un poco de suerte, es un poco de también saber insistir en los errores y demás, y bueno, por ahí no tuvieron la suerte de mantenerse, pero bueno, supieron lo que es una primera división, ¿sí? Federico Caputo es otro, que también, como te digo recién, tenemos contacto todos los días con ellos, entonces eh, siempre recordamos las cosas que vivimos en el hecho de inferiores, ¿no? De tu experiencia de las inferiores de Almagro, hoy es que tiene un predio propio, ¿no? Que los jugadores saben dónde tienen que ir todos los días a entrenar, dónde tienen un lugar donde hacen de local todos los fines de semana. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te genera? Bueno, obviamente que es una satisfacción enorme el hecho de que
de que el predio de Ciudadela haya sido un logro, porque también es una comodidad para los jugadores de la zona, y no ser, estar deambulando de un lado a otro sin tener algo propio, porque eso también marca el patrimonio y amor propio al club, de a poquito se va forjando, ¿no? A lo largo, a través de los formadores, y obviamente de una infraestructura como la que se consiguió, es muy positivo, no solamente para los jugadores, sino que creo yo también que para los dirigentes. Y cuando llega el día del debut, ¿qué se te viene a la cabeza, teniendo en cuenta justamente lo que hablábamos recién? Y bueno, la realidad es que el debut se te pasan muchas cosas en la cabeza. A mí me tocó debutar en cancha de San Telmo, en un 0-0. Y bueno, la realidad es que fue un día muy atípico también porque se reinauguraba la Isla Maciel después de 5 años, entonces la cancha explotaba y la verdad que también es una cancha bastante complicada para jugar. ¿Cómo? Que no te pusieron presión para debutar. Claro, no, bueno, la realidad es que fueron unos minutos, pero bueno, el partido siguiente en cancha de Almagro con Italiano ya me tocó jugar de titular y nos tocó ganar 3-0 y en ese sentido también agarrás muchísima confianza, ¿no? Pero bueno, en fin, no te termina de definir, sino que es el trayecto, es el después también así como te tocó agarrar confianza y estar dentro de la cancha. Así también te dicen, bueno, tenés que esperar acá en el banco porque sos pibe y te tenés que forjar y hacer fuerte de la cabeza. Y ese es el consejo que por ahí le doy a los chicos del club con los cuales por ahí hablamos, nos toca hablar ahora con esta modalidad de las redes sociales que te mantiene más cerca. Entonces, es constancia y es, como te dije recién, el hecho de valorar el día a día, si no te toca jugar, valorar el grupo, pero bueno, son cosas que lo vas forjando a lo largo de los años y, y que también te ayudan al día de mañana a poder transmitirlo a un chico que recién está empezando. Así que eso también es satisfactorio, no solo en lo que fue Almagro, sino en los clubes que me tocó defender la camiseta, ¿no? Comentaste que te tocó debutar en el 2011. ¿Te afianzaste en el 2014, puede ser? ¿Que llegaste a tener ya el 5 titular del equipo? No, yo creo que el hecho de afianzarme totalmente, no sé si decirlo afianzado, sí que por ahí yo debuto en 2011 y en 2012, 2013 a mí me tocó jugar una final por un ascenso que perdimos contra Brown de Adrogué. Entonces, Sí. cuando yo estaba peleando por pelear o por ganarme un lugar dentro de la mitad de la cancha, me encontré estando en una final por un ascenso, teniendo 22 años. Entonces, esas cosas no se olvidan y haber hecho una campaña con Carlos Mayor de 6 meses sin perder un partido, ese tipo de cosas también ya te van formando en cierto punto, pero bueno, creo que el jugador no se termina de afianzar nunca, porque nadie, ningún técnico, creo que, o al menos a mí nunca me pasó que me digan, mirá, llegué yo y vos vas a ser titular todos los partidos. Entonces, Claro, siempre estás obligado a realista. jugar 8 o 9 puntos para arriba, por más que diga la gente o los comentarios, o Quiró tiene que jugar, lo que sea, el técnico es la decisión del técnico. Entonces, en ese sentido, no, nunca te terminás de afianzar, es hacerse fuerte y entrenar para uno todos los días y obviamente crear el hábito de ser un profesional del fútbol como tiene que ser, no solo dentro de la cancha, sino fuera. Recién mencionaste la final del partido con Bronda Drogué y tenías 22 años. ¿Cómo lo tomaste después de ese partido? ¿Cómo fue ser un jugador joven que se haya escapado la posibilidad de ganar una final? No, para mí fue más allá que obviamente me dolió mucho el hecho de perder una final.
fue también la satisfacción de devolverle a Almagro o estar en un grupo que le devolvió a Almagro el hecho de pelear cosas importantes como amerita el escudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien obviamente todos queríamos lograr el ascenso, pudimos devolverle la mística y como te dije recién, las cosas de pelear cosas importantes, porque sin ir más lejos, no sé si 2 años anteriores estaba peleando por no irse a la C, entonces en ese sentido, estar peleando una final, la realidad que fue muy satisfactorio, y obviamente que yo también tenía que tener en cuenta que tenía 22 años, y esa misma experiencia la valoré años más tarde, cuando logramos el ascenso en cancha de Morón, porque me sirvió mucho el hecho de jugar al límite con las tarjetas, que fue también uno de mis particularidades, y eso yo también años más adelante los pude poder manejar, o sea, al menos en esas finales que hemos jugado, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, el torneo justamente que mencionaba del 2015 venía con algo atrás que era una racha histórica de tantos partidos sin poder ganar, ¿no? Era algo extraño. Así es, sin duda. La vez pasada, hace unos días también habíamos hecho una entrevista con un medio partidario y yo comentaba algo particular que me había pasado, que en esta cuarentena había visto una foto de una pretemporada que habíamos partido para Necochea con Mario Finaroli. Y en el plantel miraba la foto y el 11 titular que había jugado la final con Morón estaba ahí. Entonces uno después se pregunta cuál fue el inconveniente, si realmente fueron los jugadores o se pregunta cuáles fueron los factores, ¿no? Entonces vas por ahí uniendo las piezas y yo creo que fue también un poco el convencimiento que tuvo ese grupo y la mentalidad sobre todas las cosas, y porque era un grupo humano bárbaro, así que la verdad que pudimos revertir esa situación y bueno, yo me siento muy partícipe tanto de un lado como de las malas como de las buenas, porque en las malas también me tocó jugar prácticamente el 90% de los partidos y bueno, después pude disfrutarlo de la manera que los hinchas de Almagro saben, así que en ese sentido pudimos terminar festejando toda esa película que parecía de terror, pero que tuvo un final feliz, ¿no? Aparte era un plantel donde había muchos jugadores del club, joven surgido de ahí, también jugadores históricos, porque estaban Casetano, Sparapani, también tenía eso, era un plantel bueno el que termina ascendiendo. Obviamente, sin duda, nosotros, o al menos yo me miraba a los compañeros en el vestuario, y más allá del día a día, que era un grupo bárbaro, había jugadores con muchísima trayectoria, obviamente como el más ganador, como Lucas Sparapani, Maxi Castano, el Gordo Altamirano tenía una trayectoria importante, había ascendido con Chacarita y todos los clubes que había pasado, Emiliano Ronconi, tantos ascensos como los que tuvo. Entonces, Agustín Gómez, bueno, toda la línea de jugadores que pasaron en ese plantel, la realidad es que fue magnífico y obviamente que también había chicos de una talla muy importante que venían a seguir sumando, como Rodrigo Holgado, que venía de San Lorenzo, el gran Dami Arce, Mati Ruiz y el pelado Chávez, que venían también, si bien eran de inferiores, venían teniendo un nivel bárbaro de fútbol, junto con Nico Arrechea, Nico Sansotre, Abel Luciati, que también venía de San Lorenzo. Entonces, eran una mecha de jugadores. Yo por ahí mirando el cuadro fue algo tan particular que éramos, creo que 5 o 6 jugadores del club que habíamos llegado a lograr ese ascenso, y eso es algo tan particular en un club de ascenso sobre todas las cosas, que también se termina valorando el doble, ¿no? ¿Qué se le pasa por la cabeza del jugador cuando en una situación así de 28 partidos sin poder ganar, que justamente que por ahí el que paga los platos rotos era el técnico, ¿no? Porque una serie de partidos no poder ganar, y el que es mejor echar a un técnico, no es la forma de decir, ¿no? Pero echan a un técnico que a 28 o 30 jugadores de un plantel. ¿Qué se le pasa por usted por la cabeza en ese momento?
Y bueno, es algo muy similar como esto de la pandemia, ¿viste? Porque yo creo que a nadie le toca todos los días el hecho de una racha tan negativa, entonces todos los días le vas buscando la forma para poder acomodarte y poder salir adelante. El ser humano creo que tiene por instinto el hecho de ir todos los días por más, de salir adelante, entonces en ese sentido nosotros vivíamos de la misma forma, obviamente que no es nada satisfactorio llegar el lunes después de un sábado de derrota, y es algo que yo también valoro muchísimo, lo que fue Almagro, porque Almagro es una institución grande y el hecho de si vos perdés un partido el día sábado, el lunes es un velorio el vestuario, y toda la semana hasta el jueves o viernes prácticamente, no hay música y todo se vive muy particular, al menos los años que a mí me tocó vivir, respeté mucho ese tema de situaciones, ¿no? Entonces cuando se gana, hay festejo, la semana es hermosa. Cuando se pierde hay que pensar mucho en los errores, en la autocrítica y demás. Y bueno, y sabiendo que obviamente no estás en cualquier institución, ¿no? ¿Qué destaca de ese equipo? ¿Qué destaco? Bueno, la realidad que nosotros con Fernando Ruiz tuvimos en primer lugar, la virtud de de afianzarnos como defensa, ¿no? Un 4-4-2, en donde la línea de 4 se mantenía perfectamente al orden, el doble 5 prácticamente se acoplaba a eso, y los encargados de la parte ofensiva, en primer lugar, era el volante por derecha, que terminaba siendo un enganche, como era Damián Arce, el volante por izquierda, como Matías Ruiz, que hacía toda la banda y tiraba los centros como Beckham, el gordo Altamirano, que vos le tirabas un ladrillo y te la bajaba de pecho y había que cuidarlo siempre, porque era nuestra carta goleadora. Obviamente que también el buen pie del Pelado Chávez y el segundo punta, como el Beto Yaqué o Rodrigo Holgado o Nacho Colombini, obviamente que también, que fue una de las gran figuras también en lo que fueron los partidos decisivos. Y bueno, obviamente que también el grupo humano que había ahí dentro de ese plantel, la eficacia de Agustín y de Facundo Espínola, los partidos que también le tocó estar y que también todos los días lo recordamos. Así que en ese sentido fue un grupo bárbaro que cada uno sabía eh, la función que cumplía, no solo dentro de la cancha, sino en el grupo, ¿no? En el grupo humano. El hecho de respetar a los grandes y todo ese tipo de cosas es muy importante. Te voy a ver, vamos, te voy a poner un poco de presión. Vos nombraste a todo el plantel. Si tenés que elegir a uno, ¿a quién elegís de ese plantel? ¿A quién tengo que elegir? Si elegís, tenés que elegir a uno, es decir, el día de mañana tenés que llevar uno de ese plantel que vaya a jugar a Tristán Suárez con vos. ¿Quién elegís? No, no, no. La realidad es que son todos compañeros con los que tengo los mejores recuerdos y si puedo llevarme a los 10 que me acompañaron, me los llevaría. Así que en ese sentido, o mejor dicho, a los 30 que estuvimos ahí en el club en ese momento, porque no solo fue el reflejo o el resultado final que se vio, todo colgado ahí en el travesaño, sino todo lo que arrastramos y pudimos bancar de los meses anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy agradecido a mis compañeros. Sería una falta de respeto tratar de elegir uno porque son todos grandes jugadores. ¿Qué partido fue el que dijeron tenemos la chance de ascender? Yo creo que contra Comunicaciones, ¿no? Contra Comunicaciones nosotros ya nos vimos dentro del reducido y si bien no nos vimos con la chance de ascender, creo que sentimos esa mística que tiene el club y que nos llevó a ganar partidos dificilísimos como el que fue contra Atlanta en Villa Crespo, en donde fue un partido muy atípico, con un Atlanta que tenía un sistema de juego muy particular, en donde salía jugando Claro, el candidato. muy aceitado y bueno, obviamente que tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien, de hecho hoy en día lo tengo ahí en Tristán Suárez y bueno, y la verdad que fue un partido muy difícil también por los jugadores que tenía, ¿no? Entonces, ya también
cada fase que fue pasando nos encontramos con lo que fue ese resultado final, ¿no? Creo que fue la energía esa, la mística que se tiene como club, nos fue llevando a pelear cosas importantes. Vamos a decir, cada partido de ese reducido lo tenés que definir de alguna manera. Por ejemplo, el de Atlanta, ¿cómo lo definís? Poniendo alguna palabra diciendo cada partido tenés que definirlo de una manera. Primero con Atlanta. Sí, la verdad que bueno, contra Atlanta fue picardía, porque ellos tienen unos jugadores bárbaros de buen pie, pero yo creo que Almagro tenía más potrero en ese sentido, entonces fue picardía en ese sentido, fastidiar al enganche, que era un grande como el Negro Serrano, un grande del ascenso, un jugador que tenía la cancha en la cabeza en todo momento, entonces había que entrarle o cortarle ese circuito fastidiándolo y bueno, obviamente que clausurar la salida de abajo de ellos. Fue todo un trabajo fino, pero yo creo que fue la palabra picardía. Después, bueno, obviamente que... ¿Cómo? El estudiante, ¿cómo lo definís? Yo creo que el de Estudiantes claramente se lo ganamos con la camiseta. Hay una realidad. A mí me tocó vivir también en 2012-2013, cuando me tocó ganar en Caseros 1-0, que también, bueno, ese año que también peleamos la final con Adrogué, una fecha antes que termine, o antes, una fecha antes de empezar el reducido, ganamos en Caseros y bueno, es tan particular porque, bueno, Estudiantes por ahí le tocaba ganar en el campeonato, pero cuando llegaba a las instancias finales teníamos la suerte de poder ganarlo, así que creo que fue la camiseta. Y después el de Morón, el de local, la goleada. Y no, el Morón fue todo el envión anímico, fue todo envión anímico. Este 4-0 fue terrible porque el equipo jugó cuando tuvo que defender, defendió con los cuchillos entre los dientes y bueno, cuando tuvo que atacar, se lució con los jugadores con los jugadores que ameritaban ese tipo de cosas, así que la verdad que fue excelente todo, fue excelente todo. Creo que haciendo un repaso de todo esto es, si yo tuviera que soñar este tipo de cosas, sinceramente soy un agradecido de la vida y que lo disfruto todos los días de mi vida. Y esto no termina acá, porque después se viene el torneo en la B Nacional, donde Almagro hizo un muy buen torneo. El día, después de haber ascendido, decís vos, Claro, el torneo siguiente en la B Nacional, Almagro hizo un buen torneo. De hecho, sacó resultados por ahí, por ejemplo, empatar de, de visitante, uno de los equipos que peleaba el torneo, con Argentina, otro también de los equipos que peleaban en el torneo. sí, sí, la realidad es que fue que nosotros terminamos esa base la base del club que ascendió fue la misma que después se terminó forjando en lo que fue ese campeonato. Entonces, a veces la diferencia entre categoría y categoría, al menos en ese momento, no pesó. Entonces fue más el hambre de gloria que nos llevó a pelear cosas importantes, si bien vinieron varios refuerzos de lo que fue el equipo de B Nacional, o algunos jugadores de primera división que venían a préstamo a sumar al plantel, la realidad es que bueno, que la experiencia que habíamos agarrado en la B Metropolitana nos sirvió un montón para lo que fue la B Nacional, que es una categoría, yo creo que la de las más hermosas del país, ¿no? Este torneo en la B Nacional arrancaste como titular, después te costó, ¿no? Asentarte en el puesto, digamos, porque como decías vos, se armó un equipo donde se trajeron muchos jugadores, donde por cada puesto había 3 jugadores por posición, ¿no? Que se peleó bastante cada uno el lugar. Sí, como te digo recién, bajan muchos jugadores por ahí de primera división a mostrarse
a un equipo de Nacional B y bueno, nosotros ya en ese sentido peleamos hasta donde podemos y bueno, la realidad es que uno después se queda con lo que demuestran los partidos, las oportunidades que le toca, ¿no? Después ya las decisiones las tienen los técnicos. Ya ahí nosotros nos podemos intrometer, hacemos nuestro trabajo como cualquier futbolista profesional. Si tendrías que lo que va de tu carrera, mencionar cosas que te hayan marcado, a vos como futbolista, cosas adentro, cosas afuera que te hayan a vos marcado como jugador. ¿Qué mencionás? Y hoy en día, siendo un poco más grande, viéndolo después de los años de experiencia, es el hecho de disfrutar. Hay que disfrutar del fútbol, Mm. hay que disfrutar del grupo humano, hay que saber que no todos somos iguales, que hay que entender a todos los que forman una institución y entonces vas aprendiendo el día a día y te vas forjando como persona, pero por sobre todas las cosas, valorar eh, la capacidad humana que tiene un compañero, un periodista, un dirigente, porque somos todos los que formamos una institución, ¿no? Entonces, por ahí en el caso de ustedes tienen la parte de difusión, de hacer, mostrar a lo que es el club puertas afuera, el dirigente está encargado de su trabajo, el futbolista obviamente de la tarea del entrenamiento y jugar el fin de semana, y el hincha de disfrutar y obviamente que también dar su opinión. Entonces hay que saber entender y escuchar todas las campanas y cada opinión eh, tiene que saber ser pretendida a la mejor forma. ¿Cómo hoy, ya habiendo pasado algunos años, cómo tomaste el hecho que, obviamente, que es muy recordado con el Partido Atlético Paraná? ¿Cómo lo ves hoy eso? Porque lamentablemente te sucedió a vos, o sea, como que pagaste los platos rotos, pero creo que hoy en el día, tanto de Almagro y también muchas situaciones que fueron sucediendo después de ese hecho, hubo un antes y un después. El día de que lamentablemente supiste que hayan pegado con un predigo. Sí, bueno, obviamente que fueron tantas situaciones en el club y a lo largo de mi trayectoria que me fueron dejando enseñanzas, que obviamente que esa fue una más. Y si bien no tengo un grato recuerdo a lo largo del tiempo, eh, si bien me dejó una enseñanza muy grande, no solo del lado por ahí eh, de haber sido noticia del país 1 o 2 días, y la importancia que tiene eso, no solo para el lado bueno, sino para el lado malo, y bueno, haber aprendido todo ese tipo de cosas, ¿no? Gracias a Dios, yo a los 15 días ya estaba jugando, o menos, ya volví a jugar, y después, gracias a Dios, cuando me tocó irme de la institución, me tocó irme en un gran nivel, por el hecho de que me fui a jugar al fútbol uruguayo. Entonces, fui aprendiendo muchísimas cosas. Volvemos al tema de la pandemia, que es algo nuevo, y bueno, para mí en ese momento el hecho de haber sido noticia también fue algo nuevo, y obviamente que fuera de lo futbolístico, porque bueno, cuando lográs un ascenso, peleas cosas importantes, eh, también el hecho de los medios eh, están consultándote constantemente cualquier tipo de cosa y bueno, en este caso fue prácticamente lo mismo con más masividad, pero bueno, fuera de lo que es el ámbito futbolístico. ¿Cómo te fuiste de Almagro? Me fui por la puerta grande, me fui por la puerta grande, ¿sí? Así que en ese sentido me quedo muy tranquilo y bueno, la realidad es que también haber sido ser jugador del club y haber decidido decir, hasta acá llegué y tengo que dar un salto más grande para poder... Ese año a mí me tocó ser capitán en muchas ocasiones, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción enorme, pero también uno se da cuenta que tiene que aprender varias cosas para poder o saber manejar un grupo en ciertas situaciones, y eso te lo da el hecho de poder visitar o experimentar otros vestuarios, ¿no? Entonces, hoy, años más adelante, me encuentro en otra situación,
Pero lo más importante es que me fui por la puerta grande del club. Tú, estando tanto tiempo, ¿no? Desde las inferiores, estando muchos años, ¿tenías algún miedo, algo después de, qué pasada después de Almagro, digamos? ¿No? Porque estar tanto tiempo, acostumbrarte a un club, después, ¿qué es el después? Sí, bueno, no, miedo no, realmente miedo no, porque cuando a mí me tocó irme de la institución me fui en un nivel muy alto, jugando en la B Nacional, siendo un referente, entonces no me dio miedo. Pero sí que te vas dando cuenta cuando salís de una institución que pasás tantos años. Yo era muy mimado en el club, entonces la gente del club me quiere un montón. Entonces cuando vas a otro lado sos uno más y ya los mimados son otros. Y entonces nadie, obviamente, ni en Almagro ni en ninguna institución que me tocó jugar, nadie me dijo, nene, vos vas a ser titular, vas a jugar todos los partidos, como te dije hace un rato. Pero, Claro. pero en el día a día te vas forjando y obviamente qué es lo que yo fui a buscar. Yo fui a buscar lo que yo vivo hoy, yo fui a buscar el hecho de que nadie me regale nada, el hecho de que ser el jugador que siempre fui, y entonces el hecho de demostrarme a mí mismo que podía jugar con otra camiseta y poder hacer buenos partidos acá, afuera o en la cancha que sea del ascenso, eso me da la satisfacción a mí de quedarme tranquilo en el día a día y poder mirarlo a los ojos a quien sea en el mundo futbolístico. ¿Cómo fue tu paso por Uruguay? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? Fue muy lindo, fue un país hermoso, que vive con una tranquilidad bárbara, entonces en ese sentido conocí muchas experiencias, no solo del lado futbolístico, sino de lo que fue el lado humano, ciertas costumbres que si bien la mayoría son similares a las nuestras, hay ciertos puntos Mm. que marcan la diferencia de un país al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido aprendí muchas cosas. Si bien me hubiera gustado quedarme más tiempo, la realidad marcó que como cualquier profesional que trabaja de esto, ameritaba volverme al país después de 8 meses y bueno, la realidad es que yo fui con mi familia, con mi mujer y mi nena y bueno, lo más importante es la familia y bueno, en ese momento me gustó volverme, pero la realidad es que fue una experiencia espectacular en lo que fue una primera división, haber disputado partidos contra Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y tantos clubes de primera división de Uruguay que disputan Copa Sudamericana y copas internacionales. De hecho, nosotros logramos una clasificación a lo que fue la Copa Sudamericana del año siguiente, ¿no? ¿Te hubiera gustado, ¿no? Estar en esa copa y jugar un torneo internacional. Sí, sí, de hecho yo disputé, o sea, lo que fue la lista de buena fe, la disputé, pero bueno, no pude llegar a viajar a Perú, que también fue una de las fases que hemos disputado, ¿no? Así que en ese sentido me deja tranquilo. Hoy en lo futbolístico, ¿en qué momento de tu carrera estás? Y creo que en el momento, bueno, no, en carrera futbolística, como te dije recién, en un momento donde tengo la cabeza tranquilas, estoy maduro de lo que fueron los años de trayectoria y en donde hoy en día cualquier resolución nada me sorprende, ¿no? Entonces ya me encuentro con una cierta personalidad más forjada en el sentido de saber no sorprenderme ante cualquier situación, disfrutar de un grupo humano, disfrutar de la familia en el día a día. Entonces, la verdad que en ese sentido, un hombre de fútbol maduro. Real, si, bueno, recién mencionabas que hoy Cristian Suárez tiene la posibilidad de ascender, obviamente hay que ver qué será del futuro del fútbol. Mirá si el año que viene o cuando se vuelva al fútbol, será que juegues en la B Nacional y puedas enfrentar al Magro. Sí, pueden pasar muchas cosas, sinceramente yo no, ni me ilusiono ni siquiera lo descarto porque bueno, puede pasar muchas cosas, pero bueno, la realidad es que
En este momento de cuarentena trata de tener la cabeza fría, siendo que por ahí es otro grupo el encargado de decidir ese tipo de cosas. Así que en este sentido, hoy en cuarentena me dedico por ahí a recordar buenos momentos del fútbol, grandes compañeros y sobre todo tipo de cosas, mirar fútbol o partidos viejos y poder sacar el mejor provecho de lo que queda para mis años de carrera. Entonces, en ese sentido, si bien tengo 29 años y por ahí me quedan varios años de carrera, hoy en día el fútbol va cambiando todos los días o cada año y las metodologías y la tecnología también va metiéndose más de lleno y uno no sabe con qué se puede encontrar el que elige los jugadores el fin de semana. Para ir terminando la entrevista, te agradezco obviamente por los minutos, por esta charla. Eh, ¿Qué es Almagro para vos y si te gustaría volver en algún futuro? Bueno, la verdad que yo soy un agradecido, como siempre digo en las entrevistas, que gracias a Dios me vienen haciendo seguido sobre todo lo que es Almagro. Me siento agradecido por el cariño de la gente, porque en más de 100 años de historia de la institución han pasado jugadores espectaculares y con los que algunos tuve la suerte de por ahí leer la historia y otros de haber jugado, ¿no? De haber compartido. Entonces, han pasado tantos jugadores en lo que fue la institución y que me sigan a mí brindando su cariño, para mí es muy satisfactorio en ese sentido. Así que yo estoy tranquilo, estoy agradecido, porque las cosas que yo viví en Almagro es muy difícil que le pase a otro jugador, ¿viste? Entonces, pero no porque si yo me brindé bien o mal dentro de la cancha, sino porque tuve la suerte de disputar más de una final, de disputar varios partidos trascendentes. Entonces, la realidad es que fue todo tan particular mirando hacia atrás que viste, a veces vos decís, si tengo que volver a repetir todo ese tipo de cosas, gracias a Dios estoy muy agradecido, muy tranquilo. Si me toca volver el día de mañana, lo analizaré con mi familia y si no, estoy muy tranquilo. Así que el agradecimiento para el hincha de Almagro para mí es totalmente satisfactorio. Buenísimo, gracias Franco por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Emiliano, y a toda la banda ahí del show de Almagro que también en los años que estuve en el club me han tratado de 10 como compañeros, hinchas, dirigentes y demás. Así que en ese sentido, muy agradecido. Dale, abrazo grande y bueno, éxito para lo que se viene y bueno, lo mejor. Sin duda, sin duda. Déjame mandarle un gran saludo a todos los papás de hinchas tricolores en este día tan particular y que si tienen la posibilidad de disfrutarlo con los hijos, ya sea desde el lado de la tecnología o desde el lado presente, que lo disfruten al máximo porque es un gran valor. Así que bueno, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por la consideración de la nota y me voy a terminar con mi hija este gran día tan importante, ¿no? Dale, buenísimo, que lo termine de la mejor manera. Abrazo.